8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Ya está con nosotros el doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República, el único que hasta el momento ha presentado una acción concreta y directa para exigir información e investigación respecto al escándalo denominado Pandora Papers. ¿Cómo está, doctor Pérez? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué respuesta ha tenido ya de la Fiscalía una vez que usted ha presentado este pedido para que esta entidad del Estado realice la respectiva investigación? ¿Ha tenido alguna respuesta ya por parte de la doctora Diana Salazar? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un abrazo a todos los habitantes de la capital del Ecuador. Bienvenido. En efecto, presentamos la denuncia penal para que se investigue un hecho que ha sacudido al mundo entero y que no se está dando en el país la suficiente seriedad al tema. Sí nos preocupa. Y por eso es que la semana pasada presentamos una denuncia penal para que se investigue la entidad llamada a investigar, de acuerdo al sistema penal ecuatoriano, quién es la rectora, la que debe dirigir una investigación penal es la Fiscalía General de la Nación. Y es esa la razón que acudimos adjuntando varias documentación, sobre todo de la evasión de impuestos. Yo tengo en mis manos un documento que es de Alianza Global, de la Comisión Europea, que es de la Internacional de Servicios Públicos y otras entidades más, que ahí dan cuenta y denuncian al mundo que va entre 427 mil millones de dólares y 600 mil millones de dólares que anualmente cada estado, digamos, los estados dejan de recaudar por conceptos de impuestos, de tributos. Y a la vez lo que dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como es la CEPAL, en el informe de noviembre del 2020, da cuentas y denuncia que en el Ecuador se evaporan, se dejan de percibir ingresos superiores a 7.600 millones de dólares. Ahí va mi primera reflexión. Si tendríamos o si podríamos recaudar todos los 7.600 millones de dólares, no haría falta incrementar el galón de la gasolina mes a mes. No sería necesario impedir que la juventud ecuatoriana pueda ingresar a las universidades. No sería necesario más ajustes y una ley antiobrera que va a precarizar y flexibilizar el trabajo y llevar a la servidumbre. Con ese dinero se podría subsidiar con URIA, subsidiar las semillas certificadas, la asistencia técnica, no se le estaría en deuda con los gobiernos provinciales, gobiernos municipales, gobiernos parroquiales. Es decir, tendríamos suficiente dinero. 7.600 millones de dólares es una cifra colosal, descomunal. Y parte de eso, con mucha posibilidad de que el señor Guillermo Lasso, presidente de la República, sería parte de los evasores. Sí nos indigna a los ecuatorianos, y esa es la razón por la que hemos acudido a la Fiscalía, y hasta el día de hoy todavía no nos han llamado para hacer el reconocimiento de firmas. Y sí nos preocupa porque en Chile, de oficio, no de denuncia de parte, no a petición de parte, de oficio, la Fiscalía General de Chile ya inició la investigación contra Piñera, y aquí en el Ecuador como que no pasa nada. ¿Cómo está, Yacu? Buenos días, un placer saludarle. A ver, de lo que tenemos entendido, sí, en el caso de Ecuador, y es un escándalo que el presidente de la República esté involucrado en esto, pero le escuchamos en uno de los eventos por las fiestas de Guayaquil durante el último fin de semana, y a modo de respuesta, y usando esa estrategia, ¿no?, de que la mejor defensa es el ataque, Lasso salió a defenderse atacando y dijo: ya van a ver cuántos de estos glosados y osados que hoy me denuncian y tal aparecen también como evasores fiscales. Entonces parecería que no es solo Lasso, y que Lasso también se convertiría como en la punta del ovillo. O sea, acá hay que llegar también no solo para saber la verdad de lo que ocurre
con los recursos que tendría el presidente fuera del país, sino el círculo, ¿no? El círculo cercano al presidente Lasso y cuánta plata ha salido de la economía del Ecuador, poniendo en riesgo incluso la sostenibilidad de la dolarización hacia estos destinos que le cuestan millones de dólares a la región, más o menos 300.000 millones de dólares. En efecto, usted tiene toda la razón. De acuerdo al Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Central del Ecuador, son más de 30.000 millones de dólares que salieron a paraísos fiscales, son inversiones o capitales offshore que estarían fuera del país, en Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en Dakota del Sur, en Suiza, Luxemburgo, Panamá, que es un destino para estos dineros que generalmente son de procedencia ilícita. Y aquí no es el tema personificar si es el presidente Lasso o no, pero que se haga la investigación, que puede ser la punta del ovillo y que caigan quienes tengan que caer, pero sí tiene que tener mayor importancia darle, porque es el primer mandatario, es quien tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el referente, tiene que ser la luz para que el resto de los ecuatorianos también podamos seguir su buen ejemplo. Pero si él no da el buen ejemplo, ¿qué esperar del resto de ecuatorianos? Entonces es importantísimo que, claro, en la versión del presidente, la mejor forma de defenderse es el ataque. Que investiguen a Yacu Pérez, que investiguen a Rafael Correa, que investiguen a Lenín Moreno, que investiguen al exalcalde de Guayaquil, que investiguen a todos. La investigación dará con los resultados. ¿Y quién tiene que investigar eso? Aquí tienen muchos servicios de rentas internas, Contraloría General del Estado, la UAFE, tienen que investigar la misma Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la Comisión de Garantías Constitucionales, pero la que en términos de proceso penal quien tienen que investigar es la Fiscalía General de la Nación. Y por eso nosotros en la denuncia que presentamos pedimos cooperación internacional. ¿Qué tiene que hacer la señora Fiscal General de la Nación? Pedir que Transparencia Internacional apoye en la investigación, pedir que la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción ayude con todos los movimientos financieros, que la Organización Mundial de Aduanas nos permita tener esa información, hacer que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación entreguen todos los anexos en la parte de lo que el Ecuador se sabe, que entreguen para de esa manera, porque además es obligación, de acuerdo como dice el Código Orgánico Integral Penal, es obligación la colaboración para la investigación penal y de esta manera encontrar a ver si hay indicios ciertos y luego la responsabilidad de la infracción y la responsabilidad de las personas vinculadas. Ahora, doctor Pérez, ¿qué expectativa tiene usted o qué tan posible es que la Fiscalía en este caso haga su trabajo? Si hasta ahora usted, mire que usted presentó la semana pasada la denuncia y todavía la Fiscalía ni le ha respondido. ¿Y qué posibilidad hay de que actúe esta entidad tomando en cuenta la experiencia que tenemos en el caso del señor Lenín Moreno, en una investigación que data del 2019, estamos 2021 y no ha pasado absolutamente nada? Hace unos meses la señora fiscal dijo que iba a haber sorpresas, que se iban a producir sorpresas en esta investigación y esas sorpresas hasta ahora no aparecen. Entonces, con ese antecedente, ¿qué posibilidad hay de que ahora este caso no termine pasando lo mismo que en el INA Papers? Es decir, nada. En efecto, justicia que se demora deja de ser justicia. La justicia tiene que actuar de manera oportuna. Panama Papers, INA Papers, ahora Pandora Papers, debería actuarse de manera más diligentemente. Y pues nosotros creo que este rato, ustedes como medios de comunicación tienen la posibilidad de amplificar el sentir de la ciudadanía. Creo que los políticos honestos deberían estar en esto presentando las denuncias, aportando. Creo que aquí las mismas funciones del Estado no deberían quedarse de manera tibia o darse la mirada al otro lado. Hay que actuar. El artículo 12 y 32 de la Constitución de la República dice que es deber, es una responsabilidad de cada uno de los ecuatorianos denunciar y luchar contra la corrupción. O sea, no se puede hacer que esto no pasa nada. Yo creo que aquí si nosotros entramos en una investigación seria, rigurosa, el presidente de la República podría, no estoy diciendo que ya fijo, pero podría
incurrir en un concurso de delitos. El fraude fiscal tipificado en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, haber ocultado, no haber hecho las declaraciones de los impuestos, eso es evasión tributaria. Podría incurrir también en el delito de testaferrismo, es el artículo 289 del Código Penal, también está tipificado, porque él dice, el presidente de la República dice que él ya cedió sus capitales a su cónyuge y a sus hijos, $20,000 mensuales después de su muerte, y a los hijos $10,000 a sus 5 hijos y a su hermano. Pero ahí está vinculándoles a su familia, es decir, poniéndoles en otras personas sus capitales. Eso es testaferrismo, podría incurrir, estamos presumiendo, podría incurrir en el delito de perjurio tipificado en el artículo 506 del Código Orgánico Integral Penal, cuando él dijo que no tiene dineros en paraísos fiscales. Vamos a ver, porque al parecer él no se deshizo de todo. Hay el artículo 279 del COIP que sanciona el enriquecimiento ilícito. Si quisiéramos que él responda al país, ¿desde cuándo tiene sus primeros capitales en offshore? Al parecer es desde 1993. En estos 26 años, ¿cuánto declaró? ¿Cómo adquirió esos dineros? Y el enriquecimiento ilícito, tal como prescribe la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, es un delito imprescriptible. Yo creo que el señor presidente de la República está enredado, pero muy enredado. No sé cómo va a salir, pero ahí necesitamos la voz y sobre todo la actuación firme, sin miramientos. Aquí no debe existir afectos ni desafectos. Aquí no debe existir vendetta, no debe haber ajuste de cuentas. Debe haber una justicia absolutamente diáfana, transparente, objetiva. Y como decía el viejo jurista romano Cicerón, dar a cada uno lo que le corresponde. Si en este caso el señor Guillermo Lasso incurrió en alguno de estos delitos, pues no hay nada que hacer. ¿Usted confía en el trabajo de fiscalización que puede llevar adelante la Asamblea en su conjunto y empezando por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos que está liderada por el asambleísta Fernando Cabascán? ¿Usted confía en ese trabajo? Y quisiera también saber, Yacu, ¿cuál es su opinión con respecto del rol que está jugando Fernando Villavicencio en la política nacional, ¿no? Esta suerte como de protector, de celador, celoso también del gobierno. Él ha querido liderar la fiscalización y creo que para nadie es un secreto lo cercano que resulta Villavicencio a estas alturas del gobierno del presidente Lasso. Creo que en la vida política cada persona tenemos nuestros afectos, somos afines de alguien, ¿no? Y eso no es un secreto a voces, así debe ser, porque me identifico con una ideología de determinadas personas. Pero en el caso que me pregunta, pues decir que hay una comisión de fiscalización y creo que ella debía hacer el trabajo. Pero no importa que no solamente sea la comisión de fiscalización. Y enhorabuena, hay una comisión de garantías constitucionales, de transparencia. Qué bueno que hagan 1, 2, 3, 4 comisiones. Lo importante es que se investigue y que se haga con una rigurosidad técnica, con una rigurosidad capaz de que no quede cabos sueltos y se llegue al fondo de todo el tema que nos deja por lo menos una sombra gigante de dudas y que eso tiene que salir a la luz pública. Los ecuatorianos tenemos derecho a que se nos cuente la verdad. Los ecuatorianos tenemos derecho a que se investigue. Los ecuatorianos tenemos derecho para que sea la Asamblea, sea la Comisión de Fiscalización, sea la Comisión de Garantías Constitucionales o cualesquiera otra, o la Fiscalía, que es la llamada por antonomasia en temas de investigación penal, es la Fiscalía, que debería ser un organismo independiente, neutral, autónoma, objetiva, la que debería encauzar este proceso de investigación. Pero a veces, por falta de neutralidad, por falta de objetividad, por estos afectos que se tienen con determinadas personas, creo que eso fue la Asamblea lo que ha tomado esa decisión. Pero no importa, ahí tiene la oportunidad incluso Fernando Villavicencio, siendo bastante cercano, como se ha podido ver, del presidente Lasso,
tiene la oportunidad de manera objetiva decir, así como saqué toda la información, la investigación del expresidente Correa, ahora también lo saco del actual presidente Lasso. Tiene la oportunidad de reivindicarse ante el país y de desvirtuar cualquier suspicacia que exista. Ojalá sea de la Comisión de Fiscalización, sea de la Comisión de Garantías Constitucionales, salgan resultados que nunca más nos avergüence del país estar conocidos por el Washington Post, por Le Monde de Francia, por The Guardian de Inglaterra, del Espectador de Colombia, La Nación de Argentina, El Universo de Ecuador, y todos aparecer en las portadas de los principales diarios del mundo al presidente de los ecuatorianos. No es solamente el banquero, este rato, nos guste o no, es el presidente de los ecuatorianos que sí nos avergüenza cuando tengamos contactos con el resto del país, decir, oiga, ¿y cómo van las investigaciones de su presidente? Y nosotros decir que no ha pasado nada. Nos avergüenza y eso es falta de ética. Y lo más grave, saber que hay familias enteras que huyen del país buscando nuevos días y saber que algunos están haciendo con estas travesuras su agosto. Eso es lo que indigna y por eso es necesario poner todas las energías para que se investigue y se dé con los autores de este crimen execrable que no debe volver a suceder en el país. Doctor Pérez, ¿qué opinión le merece? Yo tengo dos preguntas. ¿Qué opinión le merece el hecho del manejo mediático? ¿Cómo se ha dado el manejo mediático del tema en el Ecuador? Usted ha citado cómo este escándalo dio la vuelta al mundo en los principales medios internacionales, que no han hecho una sola publicación, han hecho varias publicaciones durante estas semanas, mientras que en el Ecuador han habido titulares, hemos podido ver titulares tibios, pequeñitos, notas escondidas casi, en la mayoría de los medios de comunicación, incluso en el tratamiento tanto en canales como en medios grandes de comunicación, el tema ha pasado prácticamente inadvertido. Son muy pocos medios los que le están haciendo seguimiento a este caso, no así a nivel internacional por un lado. Por otro, en este proceso de investigación hemos visto, como le dijo Alexis, el comportamiento del señor Villavicencio y este ataque directo a personajes que pertenecen a Pachacuti, sus ex compañeros de movimiento político. ¿Usted cree que ellos van a sobrevivir de estos ataques, que la Asamblea no se va a ver más afectada en su imagen y su credibilidad por estos ataques de forma personal que hace el señor Villavicencio a voceros de Pachacuti? Mirando la paja en ojo ajeno y llevando toda una viga en su ojo propio. De parte del Ejecutivo ha habido un furibundo ataque en contra de la Asamblea. Yo no quiero justificar esas travesuras también que en la Asamblea hagan apología del delito, si roben, pero roben bien, está mal. Pero ¿con qué autoridad moral pueden criticar desde el Ejecutivo? Está pésimamente mal que se pague una cena de $50 en la Asamblea, pero en la Cancillería el mismo día pagaban $70. No estoy bien si es 70 o $80 por la misma cena. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden hacer eso? Eso por un lado. Y por otro lado, en efecto, ¿qué tal si hubiese pasado un caso similar en el supuesto, porque nosotros no somos banqueros, pero si hubiese sucedido eso con Yacu Pérez o con cualquier otro dirigente de oposición del actual gobierno, los diarios en primera plana hubiesen hecho una actuación que podría haber dejado. Ya pasó. Fíjese usted que mientras está el escándalo de Pandora Papers, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Andrés Arauz por un crowdfunding creado en época de campaña. ¿Qué mejor distractor? Efecto, exactamente. Entonces, mire usted, si hacen contra Andrés Arauz, también deben hacer contra el presidente Lasso. Si hacen contra el presidente Lasso, que lo hagan con todos. Aquí se pone a la justicia, se le figura como una doncella que sostiene la balanza y que lleva una venda que cubre los ojos. Eso significa que es ciega y que no debe estar guiñando los ojos, destapándose la venda. Debe ser para todos, absolutamente para todos. Y la mismísima BBC de Londres, un prestigioso diario del mundo, se queja de la tibieza de los diarios del país, del Ecuador, que no han hecho nada. Cuando presenté la denuncia en la Fiscalía, me sorprendió. Yo no soy mediático, no estoy buscando, pero estaban muchos medios de comunicación, pero no vi los grandes medios de comunicación. Esto no me importa en mi caso, pero lo importante es que hagan investigación y muchas cosas ahora tratarán de desviar la atención. Esto es un tema grueso de una explosión mundial de los Pandora Papers.
y como que en el país no pasa nada. Ese es un tema de ética, es un tema de salud pública, salud, me refiero a la salud ética, salud moral, y también es un tema que repercute en todos. No habría que estar metiendo la mega minería, no habría que estar explotando el Yasuní. Si tendríamos eso, si podríamos recaudar los 7.600 millones de dólares, no tendríamos que apretar el cinturón a la clase media, no tendríamos que meterle las manos en el bolsillo a los trabajadores, no tendríamos que estar pretendiendo eliminar la jubilación patronal, el desahucio, las horas extras y todo esto si no habrían los evasores, los grandes evasores, porque no son los evasores los pequeñitos de clase media, ellos son muy cumplidos rigurosamente, pero las grandes empresas nacionales, transnacionales, estas corporaciones, estas son las que nos hacen daño a los ecuatorianos y qué tristeza ver que los medios grandes no se pronuncian, no dice, esta boca es mía. Yo le quiero trasladar a un escenario del pasado. A veces es medio odioso eso, pero sí vale la pena recordar lo que pasó en 2017, porque en esa época, y fíjese, hoy que este consorcio de 600 periodistas ha publicado las supuestas inversiones que tiene Lazo en paraísos fiscales, ya en 2017 y antes incluso, Diario El Telégrafo, Página 12, periodistas argentinos y ecuatorianos habían hecho un barrido de las inversiones que tenía Lazo en offshore y ya se hablaba precisamente de eso. Y usted en el 17 dijo que era preferible tener un banquero de presidente que una dictadura. Yo no voy a defender a Moreno, de hecho yo no voté por Moreno. Pasó lo que pasó, les pasó lo que pasó además a los que votaron por Moreno y lo apoyaron, pero usted defendió a Lazo en ese momento y después, 4 años después, usted en una contienda peleó por ingresar a la segunda vuelta con Lazo. Y yo quisiera preguntarle primero una reflexión suya sobre ese comentario de preferir un banquero que ahora está cuestionado y al cual usted lo está atacando, que una dictadura. Y después, una respuesta suya sobre una declaración que le dio Nebot a un portal digital días después del resultado del 11 de abril, en donde dijo que si no era por los socialcristianos y el control electoral en Guayas, Lazo no pasaba a la segunda vuelta. Creo que las dos preguntas están muy atadas. Yo recuerdo que esas declaraciones lo hice porque uno tiene que ser absolutamente objetivo y la historia nos absolverá, decía Fidel Castro. Yo digo, el tiempo nos absolverá. El tiempo siempre es el mejor juez, se demora, pero al final nos da el veredicto. Y yo en el gobierno de Correa sufrí, y no solamente yo, sino muchos, sufrimos la persecución. 850 personas estuvimos criminalizados. Recuerde, yo estuve 4 veces encarcelado. La última sentencia que me dictaron era curioso. Yo soy abogado, soy penalista y me dijeron que soy terrorista altruista. Terrorista altruista, una contradicción, pero así declararon los jueces. Y vivimos un momento extremadamente duro, muy duro. Yo quisiera que no le pase absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Y vivíamos esa persecución, CONAIE se intentó dividir, a la coarrunar. ¿Y por qué era todo eso? Porque nosotros defendíamos el agua y no queríamos que se dé la minería como lo seguimos este rato luchando. En esas circunstancias, Pachacuti tomó una decisión de frente a un eventual fraude electoral que se daba en el 2017, de apoyar, de tomar partido. Y por eso yo manifesté en esos términos. Y creo que haciendo un balance es duro, es casi como dicen algunos, tomar una decisión entre el SIDA y el cáncer, pero hay que tomar una decisión. Pero algo que quiero aclarar, jamás tomé una bandera, jamás estuve, es más, ni siquiera yo voté por Lazo, y me acuerdo en la segunda vuelta, en esa ocasión entre Lazo y Moreno, yo anulé el voto, porque nunca estuve de acuerdo en esas circunstancias de un posible fraude, si dijimos esas palabras. Y a la vez esto, tejiendo con lo que dijo el señor Nebot, obviamente que se le fue y se dio el fraude fue inminente. Al que deberíamos haber pasado la segunda vuelta era Andrés Arauz y Yacu Pérez. No se dio eso porque el control electoral lo hicieron en Guayas y yo durante el día domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días estuve ya en la segunda vuelta, en donde era imposible que cambien los resultados.
pero como tuvieron el control los socialcristianos en Guayas, Manabí, Los Ríos y buena parte de la costa, pues hicieron lo que hicieron. Además, ahí fue otra de las mentiras del señor Lasso. Él dijo, quien nada debe, nada teme, que se abran las urnas, que se abran en las 17 provincias, el 50% y el 100% en la provincia del Guayas. Después los socialcristianos o alguien les habría dicho, pero ¿para qué vas a permitir que se abra? Ahí se descubre el fraude, la trampa. No, da pie atrás y dio pie atrás. Entonces, eso pasó y claro, Nebot, Lasso le debe a Nebot la presidencia porque sin los socialcristianos, no tanto por el apoyo, que también algo, pero sobre todo porque metieron la mano en las urnas y se dio el fraude. Y por eso mismo el Consejo Nacional Electoral tampoco permitió la apertura de las urnas porque ahí se descubría el fraude y eso significaba no solamente un juicio político, sino un juicio penal. Eso se han dado, pero yo podría decir, concluir, la verdad. El Nazareno nos decía, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Tarde que temprano se descubre. No hay crimen perfecto, nos enseñaba el gran penalista italiano Cesare de Beccaria en su libro revolucionario de los delitos y las penas. Así es que, en este caso que se investiga, saldrá a la luz. Se tardará, ojalá no se tarde mucho, por sanidad del país, por la ética que tanto estamos abogando, ojalá pronto salga a la luz todas las travesuras del actual mandatario y ojalá de otros más, porque no ha de ser el único. Habrá muchos, el mismo notario que a él le recetaba las declaraciones juramentadas, que hoy está de embajador en el Vaticano, me parece, el señor Arosemena. Él y tantos otros amiguitos caerán en ser tenedores de papeles en offshore, en paraísos fiscales. Doctor Pérez, ¿usted cree que ese sacrificio, entre comillas, o ese apoyo del Partido Social Cristiano valió la pena, tomando en cuenta luego el pago que el mismo gobierno le ha dado al romper el acuerdo de gobernabilidad que habían acordado, que habían resuelto para la campaña electoral? Y mire usted cómo están ahora las cosas. Querida Lisette, dice que así paga el diablo a sus devotos. Entiendo que qué golpe habría sufrido. Yo lo sentí en carne propia cuando sufrí la deslealtad de mis compañeros de Pachacuti que se fueron con Lasso para la elección de la presidenta de la Asamblea. Fue como una aguja en el ojo, como el puñal en la espalda. Ya me imagino, no quiero estar en el zapato de Nebot, cómo sentiría la traición de Lasso o cómo habría sentido Correa la traición de Moreno. Pero bueno, de eso estamos cundidos en todas partes y por eso ojalá algún rato la lealtad con los principios éticos, morales, con el pueblo que se sacrifica y cree en los sueños, en las esperanzas, cree un proyecto y confía con alma y vida y corazón y después sufrir esa deslealtad es muy duro. Pero bueno, allá entre Nebot y Lasso, allá entre las élites, allá que saquen los cuernos al sol. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información y el diálogo que nos ha permitido mantener al doctor Yacu Pérez, abogado, ex candidato a la presidencia de la República, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo, gracias, un lindo día. Hasta pronto. Lo propio, muchas gracias. 8:40 en Punto Noticias, hacemos una pequeñísima pausa, regresamos para conversar con Tatiana Larrea. No se vayan.